El dinero no es solo números, es un espejo de tu carácter. Hay personas que creen que el dinero los cambiará, pero la verdad es más profunda. El dinero revela quién eres realmente. Permíteme contarte la historia de Daniel, un joven que creció en un barrio donde la escasez marcaba la vida de todos. Daniel era inteligente, soñador, pero también temeroso y dependiente de la aprobación de los demás. Cuando consiguió su primer trabajo serio y empezó a ganar dinero, creyó que su vida cambiaría automáticamente. Compró cosas, se rodeó de personas exitosas, y sin darse cuenta, su viejo miedo a fracasar seguía gobernando cada decisión. Aquí está la lección. La abundancia no transforma, expone. Y es en esos momentos donde muchos tropiezan, se pierden y se rinden porque no están preparados para confrontar su verdadero yo. La realidad financiera es cruel. No puedes enmascarar tus limitaciones con dinero. Daniel tuvo que aprender a la fuerza que cada gasto impulsivo, cada decisión sin estrategia, reflejaba un patrón emocional que llevaba años ignorando. La primera inversión que hizo sin pensar lo dejó casi en quiebra, y esa experiencia, aunque dolorosa, fue un punto de inflexión. Aquí surge el poder de la motivación. El fracaso no te destruye, te revela tu fuerza oculta. Cada peso malgastado, cada error financiero es una lección disfrazada. Y si aprendes a leer esas lecciones, transformas tu relación con el dinero y contigo mismo. En este primer bloque, quiero que te detengas y pienses. ¿Qué te está revelando tu dinero hoy? ¿Dónde estás tomando decisiones impulsivas o por miedo? Esta conciencia es la chispa que enciende la transformación. La historia de Daniel continúa. Después de meses de aprendizaje, de estudiar finanzas, de enfrentarse a sus miedos y de asumir responsabilidad absoluta, logró construir no solo una cartera sólida, sino también una mentalidad inquebrantable. Y eso es lo que quiero que entiendas. La riqueza comienza en la mente antes de llegar a la cuenta bancaria. El dinero es un aliado poderoso, pero exige disciplina, paciencia y un enfoque implacable. Si hoy te sientes atrapado, recuerda, cada error financiero, cada decisión apresurada, cada miedo que enfrentas, es un paso hacia tu grandeza, si estás dispuesto a aprender. Y aquí está la motivación más profunda. No se trata de cuánto tienes, sino de quién te estás convirtiendo mientras lo alcanzas. Ahora vamos a tocar un tema que muchos evitan: el miedo. Ese miedo que te susurra que no eres suficiente, que no mereces abundancia, que fracasarás si lo intentas. Permíteme contarte la historia de Valeria, una mujer que soñaba con ser emprendedora, pero estaba paralizada por el miedo al rechazo y al fracaso. Durante años trabajó en empleos que odiaba, acumulando frustración y resignación. Cada día que pasaba, su mente repetía: no estoy lista, no tengo lo suficiente. Hasta que un día, sucedió algo que cambió todo. Valeria decidió enfrentar el miedo de manera directa. Creó un pequeño negocio con apenas recursos, sin garantías de éxito. Los primeros meses fueron devastadores: errores, rechazos, pérdidas. Pero algo dentro de ella cambió. Cada caída la fortalecía, cada error la enseñaba, y poco a poco comenzó a ver resultados. La lección es brutal. La riqueza y la motivación nacen en la acción, no en la teoría. Muchas personas estudian finanzas, leen libros y ven videos motivacionales, pero nunca actúan. Valeria actuó, y en ese acto de valentía, su vida empezó a transformarse. Aquí está el secreto que pocos entienden. La motivación por sí sola no basta. Necesitas convertirla en hábitos, decisiones y estrategias concretas. Valeria implementó un sistema financiero personal, aprendió a invertir inteligentemente y, más importante aún, desarrolló una mentalidad de resiliencia. Cada desafío se convirtió en un impulso, cada miedo en combustible para avanzar. Y aquí es donde conectamos motivación con finanzas. No puedes tener éxito financiero si no entrenas tu mente para superar el miedo y la incertidumbre.
Quiero que escuches esto. La diferencia entre quienes alcanzan abundancia y quienes se quedan atrapados no está en la suerte, ni en la educación formal, ni en el capital inicial. Está en cómo enfrentan sus miedos, cómo convierten dudas en acción y errores en aprendizaje. Valeria entendió que el dinero es simplemente una herramienta, pero tu mente, tu disciplina y tu coraje son los verdaderos activos que construyen riqueza. Y antes de continuar con lo más profundo, déjame hacerte una invitación. Si este mensaje está tocando algo dentro de ti, si sientes que este contenido puede ayudarte a crecer y transformar tu vida, dale like, suscríbete y comparte ahora mismo a este canal. No lo pospongas, porque aquí encontrarás cada semana herramientas, historias y estrategias que pueden marcar la diferencia entre quedarte en el mismo lugar o avanzar hacia la vida de abundancia que mereces. Hablemos de hábitos, no cualquier hábito, sino aquellos que generan resultados concretos y medibles. La mayoría de las personas desperdicia horas y energía en actividades que no aportan valor a su vida ni a sus finanzas. Déjame contarte la historia de Joaquín, un hombre que trabajaba 12 horas al día, pero al final del mes seguía viviendo al límite. Joaquín creía que la libertad financiera era un mito, hasta que un mentor le enseñó un concepto simple pero poderoso. Lo que repites todos los días determina tu futuro. Joaquín comenzó a implementar hábitos que parecían pequeños: registrar cada gasto, ahorrar un porcentaje fijo de sus ingresos, leer 30 minutos diarios sobre educación financiera y automatizar inversiones inteligentes. Al principio, los resultados eran imperceptibles, pero su mente empezaba a cambiar. Cada hábito reforzaba su disciplina, cada logro pequeño aumentaba su confianza y en menos de un año, su vida dio un giro radical. Esta historia nos deja una verdad innegable. La libertad financiera no llega de la noche a la mañana, se construye con constancia, estrategia y mentalidad. Aquí quiero que hagas un ejercicio mental. Visualiza tus hábitos actuales. ¿Están alineados con la persona que deseas ser y la riqueza que quieres construir? Si la respuesta es no, necesitas replantearte tu día a día, tus decisiones, tu enfoque. La motivación puede impulsarte un día, 2 días, pero los hábitos te sostienen toda la vida. Joaquín entendió que cada pequeño paso, cada hábito repetido, es como depositar en una cuenta de riqueza futura. Y lo más importante, estos hábitos transforman tu mentalidad, no solo tu saldo bancario. La combinación de finanzas y motivación es perfecta. Mientras tus hábitos financieros trabajan en silencio, tu mente y tu disciplina se fortalecen. Y ahí está la magia. Cuando tus acciones diarias están alineadas con tus metas, el dinero deja de ser un problema y se convierte en un reflejo de tu crecimiento interno. Cada decisión consciente que tomas, cada hábito que implementas, te acerca a la libertad que siempre has deseado. Finalmente, llegamos al punto más poderoso: el legado. La riqueza verdadera no se mide solo en dinero, sino en lo que dejas en tu entorno, en las personas y en tu propia vida. Piensa en la historia de Alejandro, un empresario exitoso que comenzó desde cero. Cada peso que ganó fue fruto de esfuerzo, errores, aprendizaje y disciplina. Pero lo que lo distinguió no fue su riqueza, sino su visión. Quería crear un impacto, ayudar a su comunidad y dejar enseñanzas que trascendieran generaciones. Alejandro entendió que la motivación y las finanzas deben caminar juntas. No puedes construir riqueza sin propósito, y no puedes motivar sin resultados tangibles. Su historia nos enseña que la verdadera abundancia es multidimensional: libertad financiera, crecimiento personal y legado. Mientras construyes tu riqueza, estás construyendo también tu carácter, tu influencia y tu capacidad de transformar vidas. Y aquí está la clave. Cada decisión que tomas hoy afecta no solo tu futuro, sino el de quienes te rodean. Quiero que te preguntes, ¿qué legado estás construyendo mientras persigues dinero? ¿Estás creciendo como persona, fortaleciendo tu disciplina, expandiendo tu impacto? Porque al final, la riqueza sin propósito es vacía.
Las historias de Daniel, Valeria, Joaquín y Alejandro tienen un hilo común. Todos enfrentaron miedo, incertidumbre y desafíos financieros, pero todos eligieron crecer, aprender y usar el dinero como herramienta de transformación. Tu vida financiera es tu historia, y cada acción, hábito y decisión es un capítulo que define tu legado. Si hoy comienzas a tomar decisiones conscientes, a invertir en ti mismo, a actuar con disciplina y a motivarte para superar cada obstáculo, estarás construyendo no solo riqueza, sino un impacto que trasciende generaciones. La motivación te impulsa, las finanzas te sostienen y tu legado define quién eres realmente. Recuerda esto. El dinero no viene para cambiarte, viene para probarte. Es la lupa que amplifica lo que llevas dentro, tu carácter, tu disciplina, tus valores. Y aquí está la verdad que pocos quieren aceptar. Si no aprendes a dominarte a ti mismo en la escasez, jamás podrás manejar la abundancia. Pregúntate, ¿qué pasaría si mañana te entregaran todo lo que has soñado? ¿Serías más generoso o más egoísta? ¿Serías más libre o más esclavo de tus propios deseos? La abundancia no es un destino, es un espejo, y ese espejo no perdona. Muestra sin filtros lo que eres. Por eso, en lugar de correr tras el dinero, empieza a correr tras tu crecimiento. Hazte más sabio, más fuerte, más consciente. Y entonces, cuando la riqueza llegue, porque llegará, no te destruirá, sino que te multiplicará. Esa es la verdadera riqueza. Ser alguien que incluso con los bolsillos vacíos ya era millonario de mente, de visión y de propósito. Así que recuerda, el dinero no te cambia, te revela. Y lo que revele depende únicamente de ti.